se pone en rojo y un auto se nos cruza. Y bajan así chorros, tipo a robarnos, a apuntarnos así con armas ya en mano. Estaba de enfrente, Lucas. Ni voz de alto, nada. Nada. Salieron con la pistola así para robar. Yo me agacho y ahí no me escucho 5 disparos más o menos. 5 disparos y bueno, yo no levanté la cabeza hasta que paró. Cuando yo me levanto, estaba Lucas delante mío, bueno, veo que le salió una bala por acá. Ya veníamos recorriendo a la altura de Luna y Iriarte, observamos este masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito. Intentamos detener la marcha. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante grima un arma de fuego y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí se presume, continúa el procedimiento. Inmediatamente ordené a la Oficina de Transparencia y Control Externo que realice el sumario administrativo correspondiente a los efectos de deslindar las responsabilidades, el desarme de los efectivos, los separamos de función operativa y el pase a disponibilidad. La disponibilidad es una medida fuerte que genera cierta, digamos, condición de culpabilidad. O presunción por lo menos, al menos, claro. Presunción de culpabilidad o presunción de una acción no correcta. ¿Sí? ¿O es correcto? No es correcto. Yo creo que no hay que pasar a la disponibilidad de un policía cuando uno cree que el policía actuó en el cumplimiento de su deber. Mi idea era llevarme a mi hijo a mi casa. Yo me lo quería llevar a mi casa, tenía todas las esperanzas, pero bueno, la policía me lo mató. Yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. Yo ahora cómo sigo. Yo no puedo ahora, tengo 2 hijos y no tengo fuerza para nada. Yo no puedo entrar a mi casa y no encontrarlo, o que me diga, mamá, mañana entreno, mamá, vas a ir a verme jugar. Ustedes me destrozaron la vida, me lo mataron. Me lo dejaron todo entubado, moreteado, con 2 balazos en la cabeza. Así que lo único que quiero es justicia, que mi hijo ahora descanse en paz. Lucas era un excelente amigo, siempre estaba, y un excelente jugador de fútbol. Ese era el sueño de él y nosotros lo seguimos de los 4 años. De Racing Club, de Defensa y Justicia, volvió a Barraca. Tenía ese sueño de llegar y dijo, papá, voy a ir a Barraca porque Barraca va a ascender a Primera División. Basta, no queremos más estas muertes de estos chicos que iban a entrenar, a jugar a la pelota. Terminan muertos acá con 2 tiros en la cabeza por 4 policías faloperos. Mi compañero no era ningún chorro, era un futbolista, se rompía el orto todos los días. Dale, Carlos. Queremos justicia, lo único que pedimos, justicia. Lucas hace poco habíamos perdido a un familiar y Lucas nos dijo que siempre que pase algo así de malo, al primero que teníamos que llamar era él. Pero nunca nos íbamos a imaginar que iba a ser a él a quien íbamos a perder. Estaban tomando un juego y le dieron 2 tiros en la cabeza. Lo mataron como un chorro, y era futbolista. Lo que nosotros queremos es llevar a Lucas a casa nada más. Eso queremos, no queremos más nada de esto, no queremos más nada, pero que pague lo que le hicieron a mi hijo. Nosotros lo vamos a cargar, pero yo quiero que salga mi hijo de acá y después nos encargamos de lo demás, que lo van a pagar, estamos seguros que lo van a pagar. Muestra la cara de los asesinos, esto no tiene que pasar más, ¿qué? Porque me he visto así, porque tengo este shortcito, por eso soy chorro, ¿qué? ¿Por eso me vas a venir a matar? No es así, porque somos de la villa, por eso me vas a venir a matar, no. En Pompeya, estaba estacionado un Peugeot 205 blanco. De pronto el chofer de ese Peugeot 205 blanco ve que se le acerca un auto con un tipo saliendo por la ventanilla, un tipo de pelo largo, barba, con un arma, y piensa que lo vienen a robar. El conductor del Peugeot 205 blanco, llamado Fernando Carrera, pega un volantazo, estaba yendo por Avenida Sáenz hacia Lanús, hacia el puente Alsina. Pega un volantazo y encara nuevamente hacia Capital. El momento que pega el volantazo para escapar de eso que pensaba que eran unos ladrones, le pegan un tiro en la mandíbula. Con ese tiro en la mandíbula, imagínense cualquiera de nosotros, con un tiro en la mandíbula, el estado en el que uno queda
absolutamente inconsciente, sigue manejando y termina atropellando a 3 personas. Edith Custodio, de 41 años, su hijo, Gastón Di Lolo, sordomudo, y Fernanda Silva, de 35. Frente a semejante tragedia, frente a las 3 personas atropelladas, se ve que el auto que ahora, o que luego se sabría que era un auto de brigada de la policía, pero que esa brigada policial estaba circulando en ese auto que tenía pedido de secuestro. O sea, era un auto de los Chorros con pedido de secuestro que una brigada lo había agarrado para hacer su tarea. Era una brigada de la Policía Federal. Todavía no existía la policía de la ciudad. Esa brigada de la Policía Federal gira en U, sigue al auto, ve que chocan y mata a 3 personas. Los policías se bajan y disparan 18 tiros. 8 de los tiros pegan sobre Fernando Carrera. Tenía 27 años Fernando Carrera. Ustedes dirán, ¿murió? No, sobrevivió. Si a Fernando Carrera no hubiera sobrevivido, hubiera sido un caso como el de Lucas González. Estaría muerto, pero Fernando Carrera sobrevivió. Aún así, Fernando Carrera pasó 7 años preso. Fue condenado en primera instancia, apeló, o sea, fue procesado en primera instancia, condenado en juicio oral, apeló en casación, condena de casación, y finalmente la Corte Suprema dijo, esto es un disparate, déjenlo en libertad. Esta historia de Fernando Carrera se convirtió en una película que se llamó El Rocky Horror Show. En el año 2005, Lucas González debería tener 1 año. Cambiaron la Policía Federal, se dio a las comisarías, nació la Policía Metropolitana, que luego se convirtió en la Policía de la Ciudad, fusionando parte de la Policía Federal, la gente de comisarías, con los nuevos efectivos de la Metropolitana. Se generaron nuevos policías supuestamente más capacitados y miren lo que son las cosas. 16 años después, estamos hablando de un escenario parecido a lo que fue aquella película, el Rocky Horror Show, o si ustedes ponen Wikipedia, ponen la masacre de Pompeya, van a encontrar esto que yo les acabo de contar. Cambió la policía, digo, pero no cambiaron los métodos. ¿Cuál es el problema? Y ustedes saben que yo me vengo dedicando hace mucho tiempo a estos temas, a los temas de inseguridad, pero a su vez a los temas de policías corruptos. El problema son las brigadas. En ambos casos, lo que hubo es una brigada a quienes tanto Fernando Carrera como Lucas González y sus amigos confunden con ladrones. ¿Por qué los confunden con ladrones? Porque no se identifican como policías y porque no parecen policías y porque seguramente lo que están haciendo no es digno de policías. Lo que estaban haciendo los policías que perseguían y después balean hasta intentar matarlo a Fernando Carrera era supuestamente venir persiguiendo un auto blanco con 2 ladrones que le habían robado ahí en Pompeya la recaudación de un ex suboficial del ejército. Son tan ineficaces, tan inútiles que confundieron de auto y entraron a los tiros, y como vieron que alguien se escapó frente a semejante muchacho que venían en auto sin patente y mostrando un arma, en un país donde la inseguridad lleva más de 20 años, cualquiera ve venir un tipo así y se escapa. No se les ocurrió pensar que no era el delincuente. En ambos casos pasó lo mismo. Los pibes también, se les cruza un auto, piensan que los van a robar, intentaron escapar, los mataron. En el caso de la masacre de Pompeya fue peor, porque ellos se dieron cuenta que no había 2 ladrones, que el muchacho no era un ladrón, era un empleado que vendía artículos de gomería y de autos, ¿sí? Un corredor de artículos de autos, o sea, repartía artículos para autos y para gomerías. Bueno, a ese muchacho se bajaron y lo quisieron silenciar disparándole 18 tiros, 8 le pegaron en el cuerpo. Estas brigadas, ¿qué hacen? ¿Para qué sirven? Porque ahí aparece el otro debate. El delito, ¿sí? No se puede prevenir porque si no somos locos. Por un lado pedimos prevención del delito para que los ladrones no roben alegremente y por otro lado cuando se hace prevención del delito nos quejamos porque terminan matando a la gente. Ese es el problema, que la prevención del delito se debería hacer bien
Y la sospecha que hay dentro de la propia policía de la ciudad, por lo menos a nivel político, o sea, a nivel de decisión, es que esto no era una brigada que, como dice, ahora lo van a escuchar, como dice el audio que circuló de uno de los policías, estaban haciendo prevención de entraderas, sino que lo que estaban haciendo era recaudar guita. Es muy diferente. Este es el problema de las brigadas. Las brigadas suelen ser, las brigadas, a ver, los tipos que andan, los policías de civil, que andan lanchando, como se dice, que andan circulando por ahí sin ningún tipo de orden judicial, no están haciendo tarea de inteligencia, no están haciendo nada, suelen ser los tipos de confianza de los comisarios. ¿Para qué? O para ir a juntar la guita, o para ir a recaudar guita, para eso son. Entonces tienen ese paraguas de cobertura. Claro, no van en el patrullero a buscar la recaudación y la guita de protección. Van en autos de brigada, en autos no identificables. Por eso está el problema y lo que hay que insistir en para qué sirven las brigadas. ¿Tienen carta blanca para hacer estas cosas? ¿Tienen carta blanca para juntar plata? ¿Es verdad como se piensa, como piensan algunos, que esta brigada, estos 3 policías que andaban en un auto que no tenía identificación, no tenía patente trasera, ¿cómo es posible? Un auto de policía sin la chapa trasera. Qué raro. ¿Por qué? ¿No será porque no querían que los identificaran si pasaba algo? Estos 3 policías no eran 3 tarados, eran policías grandes, no eran, como siempre se dice, le ponen un arma a cualquier perejil, a cualquier pibito que con 6 meses de instrucción sale y se pone a tirar tiros porque no sabe manejar el arma. No. Estos 3 muchachos ya eran policías curtidos. Es más, uno de ellos, Gabriel Isasi, era uno de los policías denunciados por Cristina Fernández de Kirchner, porque junto con otros policías de la ciudad, supuestamente haciendo tareas de inteligencia para el difunto juez Bonadío en su momento, fueron detenidos en Comodoro Rivadavia. Ahí lo tienen. Este es uno de los policías acusados de haber matado a Lucas González, que todavía no se entiende por qué está libre. Pero bueno, este no era ningún perejil, no era un muchacho que hace 6 meses le dieron un arma. Este era un inspector, o sea, un policía con varios años de antigüedad, a quien, insisto, Cristina Fernández de Kirchner lo había denunciado junto con otros 5 policías porque aparecieron en Comodoro Rivadavia, son policías de la ciudad, aparecieron en Comodoro Rivadavia supuestamente haciendo tareas de inteligencia para el juez Bonadío. Los detuvieron, cuando vinieron los perros a ver si había armas o había drogas, ahí recién se identificaron como policía de la ciudad, no aclararon qué estaban haciendo y después se fueron. O sea, este era un tipo de inteligencia. Por eso uno dice, no era ningún perejil. ¿Y por qué disparó? ¿Quién disparó? ¿A qué se dedican estas brigadas? Se dedican, como sospechan algunos, dentro de la propia policía de la ciudad, porque no todos son chorros y no todos recaudan. Se dedican a recaudar para arriba, para el comisario. ¿Para quién? Se dedican y cuando digo recaudar, ¿cuál es la recaudación? ¿Cuál es? Entra o sale alguien de la Villa 21 o a comprar droga o después de comprar droga o alguien que tiene problema, anda con un arma, entonces lo paran y arrancan pidiéndole plata, sacándole la droga, sacándole la plata, plantándole un arma si no quiere darles plata y ahí comienza el circuito de recaudación. Si no nos explica por qué cortan el auto, lo interceptan y se bajan, de ellos dicen que se bajan, y ahí cuando los chicos se asustan porque no se identificaron como policía ni nada por el estilo, es que les disparan. Vamos a escuchar la versión policial, o sea, la versión de uno de estos que le da a un tal Marcos en un audio que circuló hoy, donde dicen esa frase tan cruel con la cual abrimos el programa que dice, le dimos pipa, le dimos bala. Escuchen. ¿Qué hace, Marquito? ¿Todo bien? Estábamos haciendo esta prevención de entradera, ¿viste? Por la zona y lo vemos pasar, 4 vagos en el auto, lo corrimos, lo quisimos identificar y frena, ¿viste? Un poco la marcha. Cuando frena la marcha, el chofer mío baja, yo bajo del otro lado y baja el acompañante. Y el chabón como que grime un fierro, ¿viste? Y claro, de notar que baja el chofer de chaleco, el chabón se caga y arranca. Me choca a mí, me deja apretado entre el auto de ellos y mío y lo choca a mi chofer y ahí le tiramos.
le dimos pipa, ¿viste? Fue 2 segundos, boludo, 2 segundos. Eran 4 menores, ¿viste? Agarraron a 2, uno se fugó y bueno, y quedó el otro con 2 tiros en la cabeza, ¿viste? Así que estamos esperando acá, boludo. Estamos esperando a ver qué onda. Si declaramos como interventores, como imputados, no sabemos un choto, boludo. Nadie te hizo un choto, ¿viste? Dice, como que esgrime un fierro. Fíjense que en el propio relato del policía, en ningún momento dice que tiraron. Dice, como que esgrime un fierro. A ellos no les tiraron. El protocolo de intervención, ya sea que un policía está uniformado o está de civil, dice que primero tiene que identificarse como policía. No lo hicieron. Además venían en un auto que no tenía patente de atrás, para empezar a hablar. No era un auto identificable como policía. No tenía ninguna, lo que ellos llaman la licuadora, la sirena azul que ponen arriba, no tenía nada. Es verdad, además, cuántas veces hemos visto ataques de ladrones que lo primero que hacen es identificarse como policías, ¿sí? No se identifican como policías. Y el protocolo dice también que para poder disparar tienen que estar en peligro. No hubo disparos. El peligro es que ellos pensaron que los iban a atropellar y ahí dispararon. Por eso se puede decir que fue un caso de gatillo fácil. O, y esto es lo peor, pero tal vez nunca se sepa, esta brigada estaba recorriendo la zona no para hacer prevención de entradera, sino buscando pibes a los que por portación de cara los pudieran parar, les pudieran sacar plata y si no amenazarlos con plantarles un fierro. Los detectores de movimiento, o sea, los GPS del auto de los policías indican que una vez que el auto se detiene, ese auto va y viene a otro lado y por eso se sospecha que son ellos los que plantan el arma réplica calibre 38 en el asiento de atrás. Entonces ahí viene otra cosa. Ahora los policías están diciendo a través de sus abogados que fue un error. Si hubiera sido un error, ellos hubieran ido a la policía y hubieran dicho, ¿saben qué? Nos pasó esto, acá están nuestras armas, nos equivocamos, vamos a enfrentar la justicia. No lo hicieron. Lo primero que hicieron fue hacer lo que hacen siempre. Primero disparan y después se encubren. Y esto fue lo que se repitió. Del mismo modo que en el año 2005, en la masacre de Pompeya, lo primero que hicieron en aquel momento fue matar al tipo, ya que se habían dado cuenta que no era el chorro, lo fueron a matar para que no hablara. Y después iban a ver. Tuvieron tanta suerte o tanta desgracia que el tipo sobrevivió. Fernando Carrera sobrevivió. Acá mataron a Ezequiel, a Lucas. Pero sobrevivieron los otros que hablaron. Piensen que esos chicos estuvieron presos porque la justicia le creyó primero a la versión policial y los pibes estuvieron presos en un instituto de menores. Uno se fugó. Recién cuando el juez de menores, que dicho sea de paso, le creyó a la versión policial y por eso el abogado de las víctimas, Gregorio Dalbón, quiere que vaya también a juicio político, recién ahí lo soltaron. Y ahora se da este milagro. Imagínense si cualquiera de nosotros le hubiera metido 2 tiros en la cabeza a alguien. ¿No estaríamos presos? Estaríamos presos hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya pericias y qué sé yo. Es un delito gravísimo. Milagro de la Argentina y de la justicia argentina, estos 3 policías están libres. Pese a que ser funcionario policial es un agravante a la hora de matar a un inocente. Ya a esta altura nadie duda que estos chicos no eran ladrones. No tenían esa arma, que casi con seguridad fue plantada. Sin embargo, los policías están sueltos. No investiga la policía de la ciudad, pero ¿qué pasa? En este tiempo le dieron un tiempo maravilloso para que las pruebas necesarias para avanzar en la verdad de lo que pasó se puedan desaparecer, borrar. Fíjense qué curioso. En la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad con más cámaras de seguridad, en un barrio como el de Barracas, que es un barrio con tremenda inseguridad, donde seguramente debe haber montones de cámaras de seguridad puestas ahí por los vecinos que tienen miedo, no aparece ninguna cámara. La única cámara que aparece es una cámara donde se ve pasar a unas policías que van corriendo y a los 2 autos. Esa es la única cámara que apareció hasta ahora. ¿Dónde están las otras cámaras? O tal vez le dieron tiempo a la policía y a los amigos de los policías que dispararon para que vayan a hacer desaparecer las cámaras de seguridad. ¿Dónde están las cámaras de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué quiere decir? Tenemos que entender que en un barrio altamente peligroso como es esa zona de Barracas, en los alrededores de la Villa 21, no hay cámara de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué clase de prevención se hace entonces? ¿Por qué no aparecen las cámaras?
¿Por qué no están presos? Están encubriendo, están juntos. La versión que hay es que están en un lugar, no están detenidos, pero la propia policía los tiene resguardados en un lugar. Claro, los deben estar adoctrinando para que den una misma versión para minimizar lo que sucedió. ¿Quién disparó? Son 3 armas, 2 tienen disparos. Los disparos son todos de 9 milímetros. 5 cápsulas aparecieron, pero todo indica que hay más de 12 disparos sobre el auto. Las pericias balísticas van a demostrar de dónde se disparó, porque en eso hay mucha precisión. Se puede saber a ciencia cierta de dónde, con qué ángulo, quién, a qué distancia. Todo eso se va a saber. Pero si no aparecen las cámaras de seguridad, no se va a saber a ciencia cierta, porque van a estar las versiones contrapuestas, de si bajaron o no los policías, si los chicos efectivamente les tiraron el auto encima. Nada de esto se va a saber. Por eso es fundamental que estos policías vayan presos para que no se manipule más la escena del crimen, como ellos ya mismo hicieron, porque no solamente mataron a Lucas, sino que también manipularon la escena del crimen. Pero insisto, esto no quiere decir que no se tenga que hacer prevención, no quiere decir que no tenga que haber policía de civil patrullando las calles. Lo que no tiene que haber es policía de civil patrullando las calles en autos sin identificar y más interesado por cortar boletos, o sea, por conseguir plata, que por detener delincuentes. No lo confundamos. La Villa 21 es una villa que nosotros conocemos bien en este programa porque muchas veces hemos contado y nos hemos horrorizado y apenado por los muertos vivos del crack, de la pasta base que deambulan alrededor. Desde hace décadas, desde hace 20 años por lo menos, ahí es el imperio del crack. Es el lugar donde más crack se vende y se consigue, seguramente en la Argentina. No hace falta ser un gran investigador y ver en los alrededores a los pibes destruidos por el crack, a las chicas prostituyéndose con los camioneros ahí a la vuelta. Pasan los años y nadie le encuentra la vuelta. No es que no le encuentran la vuelta, cobran de los narcos. Dejan que las villas, piensen que la ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, la Policía Metropolitana, la Gendarmería, la Prefectura, que era la que estaba ahí en la villa, en todas las gestiones que estuvieron sobre las villas de Buenos Aires, las 3 principales, la 31, la 11-14 y la 21, siempre fueron los lugares mayoristas de venta de drogas. Nadie lo pudo cambiar. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que esto es una maldición divina? No, muchachos, es porque cobran de los narcos. El que cae ahí hace como que persigue a los narcos y cobra de los narcos. Dice, no, la justicia está investigando. Y mientras tanto, ¿qué hacen? Cobran de los narcos. Yo mismo vi en la Villa un 11-14 cómo estaban los puestos tomados por la Gendarmería, pero la propia Gendarmería había dejado una inexplicable calle para que los narcos vendieran. Entré caminando y lo grabé y lo mostré aquí en GPS. En la Villa 31, hace un par de años, yo mismo vi cómo estaban los policías parados y vendían y ahí estaba la policía de la ciudad, y los narcos vendían al lado. Yo dije, che, ¿pero qué es esto? Están los fisura acá, los narcos que dejan de vender cuando pasa la policía, pero después vuelven a vender ostensiblemente, y te dicen, no, es que hay una investigación judicial. Mentira. Es un pacto de dejar vender, de cobrar. Yo no sé si será un pacto de gobernabilidad, no sé si será una especie de pacto extraño para que no pasen otras, que las cosas sucedan dentro de la villa y no sucedan fuera de las ciudades. Y lo mismo pasa en la Villa 21. Es la villa del crack. Es la villa donde no es tan difícil saber quién es el que vende la pasta base. Sin embargo, ahí siguen vendiendo pasta base. ¿Y qué quiere decir que ese sea el imperio del crack y de la pasta base? Que los fisuras salen a robar y asolan, vuelven loca a la gente que vive en los alrededores de Barracas. ¿Por qué ese lugar está asolado por ladrones que no son grandes bandas, son ladrones desesperados? Esos ladrones desesperados son los que salen para volver a comprar crack adentro de la Villa 21. No se puede hacer ninguna tarea de prevención inteligente que no sea andar patrullando en autos que terminan matando inocentes. Este es el contraste. Es un insulto a la inteligencia pensar que no se puede hacer nada mejor que mandar a 3 tipos que terminan matando inocentes y no detienen a los narcos. Algo raro está ahí, hay algo raro. Lo raro es que la policía funciona como el ente regulador del delito. Funciona como el ente regulador del delito porque recauda del delito. Y en esto digo la policía en general.
puede pasar en la provincia de Buenos Aires, pasa en la ciudad de Buenos Aires, pasa en Rosario, pasa en Santa Fe, pasa en Córdoba y pasa en todos los grandes centros urbanos. Entonces, hasta que las policías no se dejen de joder y de recaudar de los narcos y utilicen las brigadas como recaudadores, el fondo del problema no se va a resolver. Bienvenidos. Esto es GPS. Es urgente y nos lleva Florencio Varela a la casa de la familia de Lucas. Ahí está Cristian Balbo. Cristian, contanos qué está pasando. Buenas noches, Rolando, colegas. Y el velatorio de Lucas González pasó para el día de mañana. Todavía no fue entregado el cuerpo a la familia. Tengamos en cuenta que han decidido donarle los órganos. Pero estamos aquí para recorrer un poco y conocer el universo de Lucas González en el barrio San Eduardo, de Florencio Varela. Fíjense lo que han colocado en la puerta de su domicilio, en la calle 14, Justicia por Lucas, este pasacalle. Esta es la puerta por la que salió Rolando Lucas el miércoles a las 6 de la mañana. 17 años, el mayor de 3 hermanos, deportista, quería entrenar, soñaba con llegar a Primera División. Abrió esta puerta para salir e irse a Barracas y jamás regresó. Jamás regresó porque lo asesinaron. Una brigada de la policía de la ciudad. Justicia por Lucas, un ramo de flores, justicia por Lucas González, los nombres de los efectivos, a los que ya califican como asesinos aquí en el barrio. Están los padres arriba que estuvieron hoy, Rolando, reunidos con Gregorio Dalbón, el abogado de la vicepresidenta que se hace cargo de la querella. Homicidio doblemente calificado es lo que manifiesta. No pueden salir del país los 3 efectivos, pero todavía permanecen en libertad. Este chico en estos momentos, ¿sabés lo que tendría que estar haciendo? Porque estuvimos conversando con los amigos, organizando una pijamada, Rolando. Una pijamada, todos de pijama dentro de la casa, viendo películas, lejos del alcohol y la droga. Sí, la vida de los pibes. Iban a tomar un jugo. Sí. La vida de los pibes sanos. Este chico ha ido a entrenar, ni siquiera una gaseosa tomó, nos decían. Un juguito pararon a comprar, para que tomar conciencia de lo que estamos hablando. Estuvimos conversando con los chicos y acá está el tío, porque queremos sumergirnos aún más. Mirá lo que es el barrio. Primero te quiero mostrar un poco el barrio, la motito acá. Fíjate vos, no hay veredas en todos lados, los autos estacionados aquí sobre la vereda en la esquina, los vecinos que se han concentrado. Acá a la vuelta hay una verdulería donde solía comprar Lucas. Fíjate, está con las reposeras acá sentados en la calle, el barrio San Eduardo. Bueno, un barrio típico del conurbano bonaerense, el conurbano profundo, el dolor, la indignación, el perro que está ladrando acá arriba en la terraza. Y bueno, y acá está Sebastián. Sebastián, te agradecemos. Están los padres, sabemos que están adentro. Dijeron por ahora el abogado que no pueden hacer declaraciones. Bueno, un dolor realmente difícil de explicar. Y decía, Lucas salió acá el miércoles y no volvió. No volvió más. Y no va a volver, lamentablemente. Se cruzó con estas personas que no tienen nombre, que no sé cómo llamarlas, y nada, mataron a un chico inocente. A ver, Rolando, te está escuchando Sebastián, si querés hablar con él, porque bueno, es la sangre de Lucas que te Sebastián está Graña te habla, ¿cómo te va? escuchando. ¿Pudiste hablar más en detalle con los demás pibes que estaban ahí con él? No, yo estuve en el lugar del hecho, ¿no? Yo llegué al lugar del hecho y nada, llegué y presencié la pericia y nunca se encontró nada en la pericia, más que botines, ropa sucia, cosas de los chicos que venían a entrenar, el jugo que compraron cuando frenaron, y nada raro, Graña, nada raro. Entre las 20 y las 22 nos llega la información que encontraron un arma de juguete en el baúl, que obviamente la plantó la policía, ¿no? ¿En el baúl o en el asiento trasero? No. En el baúl. En el baúl. Nos llegó en el baúl, no sé la información que ustedes manejan. A nosotros nos dijeron en el baúl, es algo que no tiene pie ni cabeza, porque ¿cómo hacen los chicos si vienen en persecución para frenar, de poner el arma en el baúl? No, la verdad que no. Quisieron tapar algo que no. Fue un error lo que hicieron. ¿Hubo uno de los pibes que se escapó? Yo creo. Uno de los pibes se escapó, sí, llegó hasta la casa de la mamá y se presentó. ¿Se presentó después a la policía? ¿Viste? Se presentó a la policía, sí. Fue el que dio declaración y nada. Gracias a Dios, los otros chicos se salvaron y eso fue lo bueno, porque si acá en este caso hubiese matado a los 4 chicos, le hubiesen plantado un par de pistolas, droga, y esto quedaba como que los chicos andaban robando. Tal cual. Hay muchos antecedentes de esto. ¿Me entendés? Y pasó. ¿Pudiste averiguar si efectivamente los policías se bajaron del auto o no? ¿Qué dicen los chicos? Mirá, los policías lo cruzaron, los policías lo cruzaron a ellos se asustaron y siguieron la marcha porque no se identificaron, bajaron armados, no pusieron sirena, no dieron la voz de alto, no estaban identificados como policía, nada, bajaron y tiraron nomás. ¿Bajaron?
O sea, bajaron y así como bajaron, los acribillaron. Bajaron y los acribillaron. Y a 3-4 cuadras frenaron porque Lucas se desvanece y se le cae el asiento del conductor. Se le cae el conductor encima. Y los chicos salen corriendo a pedirle ayuda a otras policías y lo primero que hacen es esposarlo. Sí, hoy se vio una cámara donde se ve a las dos policías robando. Con la que después paran. Sí. Sí, los chicos van y le piden ayuda ahí a los dos policías y nada. Ya las personas de estas ya habían informado que como que los chicos venían en persecución y lo primero que hicieron fue reducir a los chicos. ¿Ustedes pudieron hablar con el juez de menores que los tuvo detenidos un día? No, nada, nosotros no pudimos hablar con nadie. No. Nosotros no habla con nadie, con nosotros no se comunicó nadie. Hoy estamos peleando porque entreguen el cuerpo de Lucas y lo único que queremos es que el juez que tiene que firmar el papel, que creo que es el juez del viso, que lo firme para poder cerrar esta etapa tan dolorosa que estamos pasando. Nada más. Pedimos lo básico, más justicia y que se muevan. ¿Y qué piensan sobre esto de que todavía no estén detenidos? Y esto es un mamarracho, Graña. Eso yo lo dejo a criterio de cada uno. Esto es una mamarrachada lo que hicieron, ¿me entendés? Nosotros cuando llegamos al lugar del hecho estaban contenidos los policías que hicieron esta masacre y los chicos estaban detenidos, posados en una patrulla. ¿Es verdad que hasta el propio Lucas, llevándolo al hospital, lo esposaron? Sí, Lucas estuvo custodiado en el hospital, estuvo con custodia. A Lucas lo trataron como un delincuente, Graña. Las horas vitales, las primeras horas que son las primordiales, a Lucas lo trataron como un delincuente. Por eso hicimos lo posible de sacarlo de ahí, porque lo iban a dejar morir en el Hospital Pena. Ah, ¿por eso se lo llevaron ustedes? Como un delincuente. Y nosotros hicimos lo posible para sacarlo a Lucas de ahí, porque Lucas se moría ahí. Muchísimas gracias por el contacto. Como un delincuente, recién el jueves a la media mañana. Sí. Muchas gracias por el contacto y por el relato. Gracias. Gracias, Cristian. A usted, Graña, y nada. Perfecto. No, por favor. Hasta luego. Esto es lo que está pasando en Florencio Varela. De a poco se va constituyendo, se van conociendo a través de las versiones qué fue lo que pasó. Y todas las versiones son coincidentes. Y todas las versiones son coincidentes en que hubo un encubrimiento, Néstor, de parte de los policías. Sí, parte del encubrimiento tiene que ver básicamente con dos episodios. El arma aparece efectivamente en el asiento de atrás, es una réplica, un arma de juguete. En la primera acta de lo que ocurrió no aparece esa arma, aparece en la segunda 2 horas más tarde. ¿No aparece en el primer acta? En la primera acta no aparece el arma, aparece en la segunda, que la hacen 2 horas y pico más tarde. Bueno, a eso agrega esto que contaba yo recién, que los movimientos del auto detectan que fueron a algún lugar y volvieron. Y el otro episodio del encubrimiento es que hasta ayer no había domos. Hoy apareció un domo de seguridad, un domo que llega a captar el momento en que el auto de la brigada cruza al auto de los 4 chicos, pero la cámara, la imagen, el domo, tiene una mancha turbia en el medio. Es decir, se ve en la periferia, pero se ve una mancha turbia en el medio. Bueno, a eso te agrego que, no sé si ustedes lo conocen, yo lo conozco, el Centro de Monitoreo de la Ciudad de Buenos Aires es el mejor y el más desarrollado del país. Por eso es que a todos nos da mucha desconfianza. Así como tenés el mejor centro de monitoreo de la ciudad y justo en un barrio tan inseguro como Barracas, tan hackeado por los robos de los pibes que entran y salen de la Villa 21 a comprar droga y que roban ahí alrededor. ¿Cuántos casos hemos tenido? Es más, ahí han matado al padre de un jefe técnico de aquí del canal. O sea, estos mismos pibes que entran y salen a comprar droga. Entonces, ahí no hay cámara de seguridad. No, en el centro de monitoreo más importante de la Argentina no aparecen las cámaras de seguridad. A propósito de esto que decís, hay un dato que es elocuente. Vos acabas de decirlo. Bueno, ¿a dónde van a comprar droga? ¿De dónde entran y salen a comprar droga? De la 21-24. La cámara del domo de la 21-24 no funcionaba. Hay otra cámara, de todas las cámaras que había en el lugar, solamente pudieron recuperar una. Hay una segunda cámara que está a unas 2 cuadras y media, 3 cuadras del lugar y que capta una escena cuando ya pasó toda la historia. Es decir, no están ni filmados en el momento de los disparos, ni el momento en que se bajan, ni el momento del roce del auto. En la causa se inicia como en el roce del auto y por eso interviene un juez de menores, porque los acusan de daño y de atentado y resistencia a la autoridad, a los chicos. El juez de menores hoy termina sobreseyendo a los chicos y como ya no había delito cometido por menores,
manda la causa a un tribunal de Por mayores. eso es que es tan importante sacar el fantasma de que hay un grado de encubrimiento de Estado. O sea, que por más que efectivamente el ministro de Seguridad, Alessandro, hizo lo correcto, dijo nosotros no lo vamos a proteger, y el juez no está pidiendo la captura, tienen que aparecer las cámaras de seguridad, porque si no aparecen las cámaras de seguridad, va a haber que investigar por qué no aparecen. Tienen que aparecer las cámaras de seguridad de los comercios, de las casas, porque es así como se reconstruyen estos episodios, porque si no es la versión policial contra la versión de los pibes, y no tenían ningún arma. Sí, Rodrigo. Rolando, a ver, estábamos escuchando recién al tío de Lucas y él hacía referencia de que iba en el asiento del acompañante. Cuando revisábamos las fotos, vemos que el Volkswagen Surán tiene un disparo en el parabrisas y tiene un disparo en la ventanilla del lado del acompañante. Si hacemos un análisis rápido, deberíamos inferir que pueden ser los dos disparos que le ocasionan la muerte a Lucas. Sí, claro. Ahora, ¿cómo se obtiene si ya los chocaron a los policías? ¿Sí? Porque eso fue lo que declararon. ¿Cómo le pueden disparar desde adelante del auto? Hay un detalle adicional a eso, Rodrigo. En el asiento... O sea, vos decís que le empezaron a disparar. De entrada les entraron a disparar. Es que nos parece que, a ver, nunca claro, podés disparar. si los chocaron, es el tiro de atrás. Hay un tiro de atrás. Hay un tiro de atrás tiene, pero no en el parabrisas. Hay un tiro de atrás que está en el asiento del acompañante, a la altura del esternón de una persona sentada y que quedó alojado el proyectil en el panel del asiento trasero. Ese disparo es de atrás hacia adelante. O sea que hay uno de los pibes que iba sentado atrás que se salvó de milagro. En el asiento del acompañante le pasó el tiro por al lado. O sea, podrían haber sido todos los muertos. Sí. Claro. Sí, perfectamente. O sea, ese tiro pasó por el baúl. No está determinado el ángulo del disparo, pudo haber sido, que es de atrás hacia adelante seguro, ahora pudo haber sido en diagonal de atrás hacia adelante. Puede ser el que ingresa por al lado de la chapa patente por el portón trasero del auto. Pero igualmente, a ver, la pericia balística va a ser determinante en este caso, más allá de las cámaras y más allá de todo, porque si hay un disparo que ingresa por el parabrisas del auto, le tiraron de adelante. A la altura de la cabeza, justamente, que donde veíamos las fotos hoy. Hay un dato adicional, el velatorio se postergó hasta mañana porque la autopsia todavía no se realizó. Y una de las razones por las cuales está demorada la autopsia es porque es fundamental extraer los dos proyectiles de la cabeza del cadáver de Lucas, porque esos dos proyectiles son los que van a permitir configurar la acusación. Claro, ¿de qué arma salió? Tal cual. Si es de una o de dos armas. Imaginemos esta situación, que es la explicación a por qué no están detenidos. Nosotros tres somos policías, salimos los tres y ellos dos te disparan en la cabeza. Caes muerto. ¿Sí? ¿Quién te mató? Igual, Néstor, dispararon los dos. ¿Quién te mató? Hasta el momento que no se extraiga la bala de tu cabeza y se coteje con el arma de la que salió, no pueden saber si fue uno o fue dos. Yo no disparé, yo soy el encubridor porque hice todo para disimular. Pero lo que tienen que determinar es si hubo uno o dos matadores. Porque si mató uno, si las dos balas son de una misma arma, ese es el acusado de homicidio agravado y tiene perpetua. El otro que disparó y no pudo matar, no porque fuera su voluntad, sino porque erró el tiro, ese tiene homicidio agravado en grado de tentativa y tiene una pena menor. Y yo, que soy el encubridor, tengo una pena menor todavía porque no disparé. Esta dicotomía... Está bien, pero siempre te detienen a los tres, a veces se rompe el pacto de silencio. Exacto. Acá, dejándolos en libertad, lo que permiten es que los tipos acomoden las versiones y hagan un pacto de silencio. Hay una explicación. El abogado de los tres policías es un experimentadísimo abogado en defender a agentes de la Fuerza de Seguridad. Se llama Alfredo Oliván, es abogado además de uno de los integrantes del grupo Super Mario Bros. Y es uno de los que hizo la presentación por la cual está a punto de caerse la investigación que arrancó en Lomas de Zamora. Fue secretario de un tribunal de instrucción, el mismo que está investigando ahora, un tribunal de esa naturaleza, y conoce el Código Penal y el Código Procesal como yo conozco el número de documento de mi hijo. Puede hacer con eso, encontrar cualquier detalle para plantear una nulidad. Por eso es que se han manejado con esta exagerada cautela al momento de las detenciones. Yo abrí el programa hablando del Ratty Horror Show, aquello que la película que se hizo y se estrenó y fue fundamental para
que Fernando Carrera recuperara la libertad. Fernando Carrera fue la víctima de la masacre de Pompeya y en Madrid agradecemos que nos haya esperado hasta esta hora. Está Enrique Piñeiro, justamente el director del Rati Horror Show. Enrique Graña te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Supongo que habrás leído los diarios y las similitudes te habrán dado escalofríos. Muchos. Una impotencia que no te la puedo explicar. Bien. En aquel momento vos hiciste una reconstrucción muy detallada y viste también que había habido encubrimiento policial de este error que termina en 3 muertes porque Carrera termina atropellando, ya con un tiro en la mandíbula, termina atropellando y matando a 3 personas. ¿Qué detalles del encubrimiento descubriste? Miles, pero miles, literalmente miles. O sea, es una cosa increíble. En el expediente, a una de las juezas, Figueroa, cita algo que no fue tomado en cuenta por el tribunal, pero ella lo cita igual, dice, porque yo leí que uno de los ladrones tenía unos Ray-Ban. Y cuando yo miré las fotos del expediente, los Ray-Ban estaban. Y entonces uno va a mirar, hay unos anteojos que no sé qué, Ray-Ban hace 3.700 modelos distintos de anteojos. Uno mira y hay unos anteojos, más de marfil, más parecido a los que usaba Blackie, pero ella los llama Ray-Ban. Y 400 páginas después en el expediente está la misma foto y los anteojos no están puestos en el asiento del acompañante. Pues ya, si vos juntás esas 2 páginas del expediente, te das cuenta que esos anteojos están puestos y están puestos en un asiento iluminado por el sol, o sea que el sol ya había bajado y podía iluminar el asiento. Al mediodía, cuando fue el hecho, el sol con el asiento en sombra, porque había un sol cenital, no había ningún anteojo ahí. Y aún así, cuando eso es un detalle evidente que la causa está armada, una de las juezas de cámara lo cita como un hecho contundente de la culpabilidad de Carrera. Y vos decís, acá hay una asociación, acá hay un descriterio tan grande. Cuando lo de Chocobar, cuando sea Bullrich que Macri lo felicitaron, lo aplaudieron, Chocobar le tiró a una persona porque le dijeron que había sido ese. Y si el de la remera roja, en vez de había otro con remera roja, le tiraba a ese. Y la policía no puede tirar. Naciones Unidas tiene un reglamento para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y el uso de arma solo se puede ejecutar cuando hay un inminente peligro hacia la gente obligado a hacer cumplir la ley o hay un peligro inminente para terceros. Lo que pasa es que en aquella época, los policías, en aquel entonces eran de la Federal, podían decir y hacer cualquier cosa porque no existían cámaras de seguridad. Ahora que existen las cámaras de seguridad, tienen que dedicarse a que las cámaras de seguridad desaparezcan porque si no, no pueden sostener tan rápidamente sus versiones y sus mentiras. No, pero ¿sabes qué pasa cuando un presidente respalda un accionar como el de Chocobar? Porque el policía no puede tirar, tiene que capturar mientras el sospechoso o la persona en fuga no ponga en peligro a terceros o no ataque, no tire contra el policía que lo persigue, el policía no puede tirar. Por acuerdos de Naciones Unidas, y Argentina es un estado contratante, o sea, todos los estados contratantes de Naciones Unidas se comprometen a cumplir esos protocolos. Y nunca podían tirar. Chocobar no podía tirar, estos no podían tirar. Nadie que persigue a un ladrón en fuga puede tirar, tiene que capturarlo. Y vos mirás, por ejemplo, yo ahora estoy en Madrid, los policías de Madrid son tipos de 1,90 m con un estado atlético que obviamente lo van a capturar si es una cuestión de correr, porque las pruebas físicas para entrar a la policía acá son tremendas. Ahora, en Argentina vos ves gente muy obesa, gente con dificultad para moverse justamente por esa obesidad, y todos los tipos tiran. Y Macri, cuando era presidente, dijo, ¿pero qué querían? ¿Que lo deje escapar? Yo no creo en eso. Claro, pero ¿y cómo se compatibiliza dijo, eso?
Perdóname, te termino solo eso, para que veas que no es un tema de partidos ni de gobierno. Bernie dijo, yo no soy garantista. Como si las garantías constitucionales fueran una opción. No son una opción, son garantías justamente para que no pasen estas cosas. ¿Cómo se compatibiliza entonces? Sea uno que otro, son cómplices de esto. ¿Cómo se compatibiliza esto con la demanda social de mano dura contra los delincuentes? Porque yo creo que es como el péndulo, que la gente pide mano dura contra los delincuentes hasta que pasa uno de estos casos y se horroriza y nadie se hace cargo. Nadie dice, bueno, queríamos mano dura. Sí, no, la mano dura es gatillo fácil. Son una y la misma cosa. No van por separado la mano dura y el gatillo fácil. Entonces, cuando el que pide mano dura y el que tenía la remera roja del tipo que le disparó, Chocobar le disparó a él, sea el hijo ese día tuvo la mala suerte de salir con una remera roja, como Carrera tuvo la mala suerte de salir con un auto blanco. Ese día, el que pide mano dura, que sepa que pidió que le dispararan a su hijo y después preguntaran. O sea, es una locura, es una locura. La forma de proveer seguridad es, primero, depurar o sea, hacer de la policía una carrera universitaria. Yo para recibirme de médico me hicieron estudiar 6 años, después viene la especialización, pero todo eso es para agarrar un bisturí así chiquito, que es una gilet con la cual puedes cortarle a alguien que está enfermo. Acá te dan un arma sin ninguna clase de preparación y te dicen, eventualmente, haz lo que quieras. Entonces ya partimos a la base que si ser policía no es un estudio universitario, estamos mal. Si ser policía es tolerar la corrupción, es tolerar la violencia extra, es tolerar que Bernie diga que no es garantista, es tolerar que Macri lo felicite a un señor que le disparó a alguien porque le dijeron que ese alguien había hecho algo. Y Macri mismo, hubo un policía, no sé si te acordás, en Talcahuano y Santa Fe, por ahí que paró un auto él solito y pedía refuerzos por acá mientras tenía el arma y con la otra mano pedía refuerzos y paró a 4 sin tirar un solo tiro. Estos tiran para todos lados, no les importa nada. O sea, en la masacre de Pompeya todavía están los agujeros en el banco de las balas que tiraron. No mataron a nadie de milagro. Entonces, a ese tipo no lo recibió Macri, lo recibió Chocobar. El mensaje es claro. Vamos a tirar, chicos, tiren. El mensaje de Bernie es claro. El mensaje de Aníbal Fernández, cuando encubre lo de la masacre de Pompeya, porque Aníbal Fernández en una entrevista con La Nata, que dice, no, nuestros efectivos estuvieron 2 minutos, hubo un herido, el otro no, 2, lo inventó el segundo, nunca hubo 2. Claro, el ministro era Aníbal Fernández, tenés razón. Era de seguridad, era ministro de seguridad, el actual ministro de seguridad. O sea, cuando sea Bullrich, que Fernández, que Bernie, respaldan esto va a seguir pasando. Y hay que cruzar los dedos que no sea el hijo de uno. Pero es una locura, no se puede vivir así. Enrique, gracias por el contacto. A ustedes. Gracias. ¿Cómo se compatibiliza la demanda de mano dura con el horror que generan estos episodios? Que alguien que te tiene que cuidar te termine matando. Qué pregunta para mis amigos Raúl Timerman, Raúl Aragón. Buenas noches. Buenas noches, Rolo. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Quién empieza? Él siempre. No, ¿cómo se compatibiliza esto? No tengo la menor idea, digamos. Indudablemente la ley está para ser cumplida. La gente... Pero todas las encuestas dicen que la inseguridad es el principal problema. Pero cada vez que hay un episodio de esto, de gatillo fácil, la gente se horroriza. Sí, pero yo te digo, cada tanto ocurre un episodio de esto y ese episodio es totalmente repudiable y es responsabilidad de los policías que intervienen en ese episodio. Pero también suceden miles de hechos de inseguridad donde la policía atrapa rápidamente a los delincuentes y resulta que estaban con libertad condicional, que eran reincidentes, que acababa de salir de la cárcel, etc. O sea, que no es solo la policía, y yo creo que es menos la policía. Por supuesto, cuando ocurre esto, vos te fijás en la policía. Pero yo creo que el problema de la inseguridad, que es un problema sistémico, empieza por la justicia, no por la policía. Bueno, Diego Kravet nos contaba acá que en Lanús
él directamente ya más o menos conocía a quiénes eran los delincuentes y se asombraba de cómo los tipos, que él sabía que integraban familias o bandas de delincuentes, entraban por una puerta y salían por otra. Dice, más o menos son 1000. Dice, y nunca terminan presos. Siempre encuentran un recoveco para terminar sueltos. Es verdad. Bueno, él hablaba de alguien que defendía a los policías, que parece muy buen abogado, digamos, y que tiene un gran expertise en este tipo de cosas. Indudablemente eso te da una cierta ventaja. No sé, yo creo que es un problema, finalmente, como todo, es un problema que debe resolver la política, pero para resolverlo lo debe encarar, y es muy difícil encarar estos temas en medio de la confrontación de dos bloques políticos como ocurre en este momento. Si no hay un acuerdo político en el país para tratar. ¿Pero cuánto todos hace que estos se temas, viene hablando de la necesidad de un acuerdo? Y ese acuerdo nunca aparece porque siempre hay alguno que te corre por derecha o por izquierda. Es verdad, es muy difícil, pero hay que encararlo. Y yo no sé si es una demanda social o no. Hablábamos con Raúl antes, que los dos trabajamos sobre encuestas, de plantear el tema en una encuesta, plantear el tema del acuerdo político. ¿Es una demanda? ¿Es una demanda de la sociedad o no? ¿no? También es una demanda y una preocupación la inseguridad. Claro, y ahora, pareciera que la única manera de resolver la inseguridad lo que pasa es la mano las dura. dos demandas son legítimas. La demanda de terminar con la inseguridad y la demanda de que no haya una policía que dispare y mate inocentes. Pero son dos demandas distintas. No están demasiado relacionadas. Y es como dice él, es la política la que lo tiene que resolver. Pero las dos demandas son legítimas. Yo quiero que me cuiden y que se aparecen delincuentes y que hagan lo que tengan que hacer para salvarme la vida. Eso lo quiero. Y si tienen que tirar, que tiren. Pero si tienen que tirar, digamos, no lo que estamos viendo ahí que parece ser un fusilamiento. Pero también es legítima la demanda de una policía que, como explicaba que es la policía de España, que es una policía muy profesional. Las dos demandas son legítimas. No podés decir una cosa o la otra. Es una falsa disyuntiva decir o tenemos policía de mano dura o tenemos inseguridad. La buena noticia es que ya no sucede como en otras épocas que un abuso policial se defendía corporativamente. Las propias policías se desentienden de estos tipos. Puede que alguno ponga al abogado, ¿viste?, para que lo saque, qué sé yo, pero la propia policía y la propia política se desentiende de estos tipos, ¿no? Acordate que en los tiempos de Dualde decía es la mejor policía del mundo, cuando en verdad tenía un quilombo atrás de otro. Entonces, él decía es la mejor policía del mundo. Ya hoy por hoy nadie saldría a defender un policía corporativamente. Sí, claro. Sí, bueno, después de Costecchi y Santillán y el video fusilándolo ahí debajo de la estación de tren. Ahora, lo que vos decís de la necesidad de un acuerdo, sí, hace años que estamos hablando de la necesidad de un acuerdo y hace años que se necesita. Pero un acuerdo nunca le conviene a la oposición. Porque la oposición necesita ser crítica y descalificante del oficialismo para posicionarse para la próxima elección. Es así de hipócrita el sistema. No importa quién sea la oposición, no importa quién sea el oficialismo, siempre le conviene a la oposición. Al oficialismo, sí, el nunca problema, a la oposición. Está bien, pero hay algunos temas de Estado que se podría avanzar en alguna cuestión. Tendrían que bajar un poco de responsabilidad, pero parece que no hay. Parece que no hay. Yo he escuchado a diputados nacionales decir, yo no me voy a sentar a dialogar. ¿Cómo no vas a dialogar en democracia? Sí, y además uno piensa que los episodios de inseguridad como este tienen más impacto después del que realmente tienen. Fíjate lo que pasó la semana pasada en La Matanza, la conmoción que provocó la muerte del kiosquero de Ramos Mejía, finalmente no cambió el perímetro de la elección. Creo que respecto de la PASO hubo un punto de diferencia. Sí, una cosa te quería llamar, lo busqué y lo encontré. Vos sabés que con motivo de este crimen de estos chicos, de Lucas en particular, tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como Horacio Rodríguez Larreta, hicieron en redes sociales un mensaje de condolencia, solidaridad con la familia. Y hay una mujer que le contesta a Horacio Rodríguez Larreta y que yo creo que conceptualmente es muy correcta la respuesta. ¿Me permitís leerla? ¿No? Ella se llama Daniela Bambil. No la conozco, no sé quién es. Dice, el gran aporte que podés hacer, Horacio, es poner tu cuota aparte para erradicar el discurso violento y clasista de gran parte de tu espacio político. Y por supuesto, revisar la lógica en política de seguridad. Esa ahí, policía... la cuestión de violencia es por la aportación de cara, ¿no?
esa policía tiene una jefatura política, tu jefatura política. O sea, acá parece claro, primero, hay un espacio que tiene realmente un discurso violento, a lo mejor el otro espacio en algunas cosas también. Bueno, hay que bajar la violencia de la política, especialmente en un momento que aparece la ultraviolencia con Javier Milei, con Expert. Bajemos un poco los decibeles. Y segundo, la responsabilidad política. Lo que pasa es que bajar los decibeles no garpa electoralmente. Bueno, no es lo que te sé, decía, no sé. El acuerdo siempre es pésimo un acuerdo. Porque el para la otro te dice oposición. defender a los delincuentes. Claro. Sí. Ahora, realmente, Rolo, que no haya un acuerdo... Es enloquecedor. Que no haya un acuerdo mínimo respecto, por lo menos, de un plan económico para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, que se nieguen a hablar de eso como Mario Negri, es inconcebible. Primero que hay que ir a pagar la deuda que dejaron ellos. Y además permitieron que se fugue. Y ahora no quieren acordar con el oficialismo. ¿En serio? Sí, pero no van a ser todos. No son todos. Estoy hablando de los halcones, no. Sí, yo creo sí, que Larreta, Santilli, ese sector Ahora, es otra cosa. Sí, hay claro. un problema también en el acuerdo de las palomas. Si los duros no acuerdan, después los duros salen a romper el acuerdo. Claro. Ese también es un problema. Pero vos fíjate, a veces hay que poner las cosas en su contexto. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, aunque Mauricio Macri, tienen aspiraciones presidenciales. Ellos consideraban, especialmente después de las PASO, que se les abría el 2023 para la posibilidad de ganar la presidencia. O que se les adelantaba incluso, por una crisis política. Sí, algunos pedían asamblea, etc. Exacto. Sí, Bueno, esta gente tiene que pensar que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a comprometer a la República Argentina por lo menos por 10 años. 2 que le quedan a este gobierno, pero va a haber 2 periodos completos. El periodo que ellos piensan que pueden ganar. Exactamente. Entonces yo creo que se van a sentar, van a negociar, van a ver de qué se trata este plan plurianual. Es muy interesante lo que pasó este fin de semana. Indudablemente, la semana anterior a la general, el gobierno esperaba una derrota, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, igual que las PASO. Se esperaba eso. Y terminaron empatando en diputados. Sí. Pero fíjate, ocurren cosas, digamos. El presidente sale con un discurso grabado cuando todavía no se conocía el resultado. Ese discurso grabado dice varias cosas y explícitamente dice que parte de las cosas que se dicen ahí fueron de común acuerdo con la vicepresidenta y el resto del espacio. Eso tiene que haber ocurrido en conversaciones y negociaciones el día sábado, que se pensaba que se perdía. Se emite eso y el presidente viaja al búnker, las distancias se van acortando en la diferencia, el búnker se convierte en una fiesta, el frente de todo, el gobierno, el oficialismo produce el mejor acto de comunicación de los 2 años de gobierno. Fue esa transmisión desorientó totalmente. ¿El mensaje grabado? No, la transmisión posterior, la del festejo, la de la euforia, la de los cánticos, la de los espero en la plaza el miércoles, el día de la militancia, todos para festejar el triunfo. Desorientó a la oposición, que después terminaron hablando, decían que festejan. Pero durante 3 días. Digamos, es la primera vez que el gobierno toma la agenda. Sí, la primera vez que toma la iniciativa comunicacional. Estuvo bien lo que hicieron. Y además tenían una razón para festejarlo. En la provincia de Buenos Aires. No habían perdido por tanto. Es la emblemática. No, ojo, la diferencia la bajaron 70%. 70% menos de diferencia. Pero además, de los 6 senadores que ponía en juego, senadores provinciales que ponía en juego el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, ellos se quedaron con 3. Ahora la Cámara del Senado en la provincia está empatada, es 23-23. ¿Y sabes quién desempata? Sí, Magario. Magario. Entonces recuperaron el control de la Cámara de Senadores de la provincia. Eso no lo dice nadie. Y en la ciudad, Leandro Santoro puso, el espacio de Leandro puso en juego 6 legisladores de la ciudad y entraron 8. ¿Cómo no van a festejar? Por supuesto que tienen un motivo para festejar. No ganaron, pero tenían un motivo para festejar porque les salió mucho mejor de lo que esperaban. Y por otro lado, el festejo de Juntos por el Cambio
era un festejo medio actuado, porque la verdad que les pegó, la diferencia no se la esperaba. Y se empiezan a notar las internas también. Sí, bueno, Ahora, después empiezan Raúl, los pases de facturas, ¿no? Raúl, teniendo en cuenta los antecedentes de errores no forzados que cometió el gobierno durante estos 2 años, ¿cuánto tiempo puede tardar en desperdiciar ese capital que adquirió con este resultado en las elecciones de cara a lo que viene? Ninguno. No puede. Nada. No puede perder nada. Decilo vos, dale. No, claro, no puede perder Nada. ni un solo instante. Acá, cuando Alberto Fernández dice, empieza una nueva etapa de este gobierno. Está relanzando el gobierno, empieza la gestión. Dice, Ahora empieza la gestión de Alberto Fernández, sin pandemia, camino a un acuerdo con el fondo. Ya Guzmán salió, vamos a tratar de tener por lo menos una carta de intención antes de fin de año. Digamos, una economía en recuperación. La economía está en recuperación. O sea, ¿gobierna y gestiona bien ahora o no hay 2023? Para nadie. Para nadie del Frente de Todos. El espacio ahí muy difícil. Por muy eso, difícil. está bien, La pero también, gestión fíjate, no- al mismo tiempo ahora habilitaron depende de la gestión. en la práctica que va a haber paso. Claro. Que hasta ahora se venía Bueno, negando. pero ¿por qué eso? Fíjate, en la provincia de Buenos Aires, si ellos hubieran acordado de alguna manera con Randazzo, ganaban. Pero por otro lado, Juntos por el Cambio, si de alguna manera le hubieran dejado jugar adentro a José Luis Esper, ganaban por mucho más. Es decir, la falta de una paso en los 2 espacios los perjudicó. Son errores simétricos, digamos, ¿no? Porque le quedaron afuera votos de unos y otros. Las diferencias hubieran sido distintas. Caballeros, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, Pablo. Gracias a vos. ¿Se acuerdan del caso Vicentín? ¿Se acuerdan de la gente que salió a pedir contra la expropiación de Vicentín? Un error político del presidente Alberto Fernández. Nosotros aquí habíamos dicho que lo que había en el caso Vicentín era una estafa. Habían pedido plata prestada, se la llevaron para afuera, hicieron un pagadiós, esa plata no volvió. Sin embargo, por esas cosas, de errores políticos del gobierno de Alberto Fernández y oportunismo, o no sé cómo llamarlo, de la oposición, que terminaron haciendo marchas en defensa de los estafadores, el caso Vicentín quedó olvidado. Sin embargo, hoy hay un nuevo segundo round de la estafa. Todos sabemos de un tiempo a esta parte la preocupación que hemos tenido todos por la situación del grupo Vicentín, con lo cual les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Vengo para que no nos roben lo que nos pertenece. Sí. Porque son 90 años de trabajo y no se pueden robar porque a ellos se les ocurre. Yo estoy por defender la democracia, Vicentín no me importa, ni la democracia, no la expropiación de nadie. Que roben 90 años de historia, que roben 90 años. Ahora, es la historia, casi le diría, más indignante que he escuchado en mucho tiempo. Porque una cosa es que una pequeña empresa no pueda pagar un préstamo, una cosa es que una persona que toma un préstamo UVA no puede hacer frente a la cuota de su hipotecario. Pero al final de la historia uno ve la verdad, ¿sí? Y es que no había plata para las pymes, a quien ahogaban con la AFIP. No había plata para las industrias, a quien las obligaban a competir con productos que venían del extranjero. No había plata para nadie, mucho menos había plata para los jubilados. ¿Para quién había plata? Para los amigos, muchachos, para los amigos. Conocimos el fallo del juez de Santa Fe, Fabián Lorenzini, que lo que hace es reponer a los directores de Vicentín, aclarar que los interventores sean solo veedores. Y otro tema importante de este fallo es que no se expide sobre la constitucionalidad de la intervención, se declara incompetente. Otra vez el Estado estúpido, pero en este caso, dirigido por el gobierno de Mauricio Macri, terminó prestándole al grupo Vicentín, que insisto, era un grupo que no le iba nada mal, le prestaron 18.000 millones de pesos y ahora la guita
no aparece. No aparece. Ese señor, González Fraga, y sus funcionarios del Banco Nación prestaron nada menos que el 20% de toda la masa que tiene para prestar el Banco Nación. ¿Se la prestaron a quién? A Vicentín. Esa guita ahora es un inmenso pagadiós, muchachos. Un inmenso pagadiós que fue el préstamo, los préstamos que pidió Vicentín y que nunca pagó, continúa. Ahora se presentaron ante el juez de la quiebra diciendo que van a pagar el 30% de todo lo que pidieron. Fíjense la quita, el 70% de una fortuna. Pero la historia de la estafa continúa en dos escenarios. Uno de los escenarios es los tribunales de Rosario. Ahí hay una causa por estafa. En esa causa por estafa están siendo investigados unos 15 directivos. Le voy a simplificar la cosa porque la verdad que es bastante compleja. Entre los que están investigados ahí, está siendo investigado un señor que se llama Omar Scarell. Este Omar Scarell era el síndico de Vicentín antes del pedido de convocatoria y luego, inexplicablemente, el juez de la quiebra lo puso como presidente de la empresa. Bueno, a este señor, el juez de Rosario, ¿sí? Hay tres escenarios. Una investigación en Rosario, otro es el juez de la quiebra ahí en Reconquista, en Santa Fe, y una investigación que no se sabe nada aquí en Comodoro Pi, donde se investiga qué hicieron los directivos del Banco Nación y del Banco Central con Vicentín. Bueno, el señor Omar Scarell, que era el síndico y ahora es el presidente, está siendo acusado en Rosario por falsificar papeles, intentar adulterar pruebas. Hay escuchas, se pusieron escuchas. Hubo una audiencia la semana pasada donde se presentaron escuchas donde se ve la manera en que aún después de la convocatoria seguían queriendo acomodar los números, mover plata de manera fraudulenta entre empresas, adulterar pruebas. Bueno, incluso está la estrategia de comunicación y los periodistas a los que le pagaban para defender a Vicentín. Quedó todo en el expediente eso, ¿eh? En algún momento nos vamos a enterar y nos vamos a divertir. El señor Scarell y otros 15 directivos de la empresa, varios de ellos siguen estando en la empresa, o sea, es el lobo cuidando las gallinas, ¿eh? Están acusados de estafa en Rosario, pero siguen siendo, para el juez de la quiebra de Reconquista, siguen siendo el directorio que va a administrar bien la empresa. Es rarísima la cosa, cómo suceden las cosas en la justicia argentina. La imputación por estafa para los 15 directivos continúa. O sea que en algún momento va a ser raro. O sea, la empresa Vicentín hoy por hoy está siendo manejada por tipos acusados de estafa. Si en algún momento los condenan, van a ser los estafadores los que manejan la empresa. ¿Qué se puede esperar de los estafadores si no estafa? Raro, raro, muy raro. La cosa también continúa en el otro escenario, donde acá también pasan cosas raras, que es el juzgado de Reconquista, donde se está discutiendo la quiebra, la convocatoria de Vicentín. Ahí el juez es un juez increíblemente amigo de las decisiones de la empresa Vicentín, que es el juez de la quiebra. Este juez se llama Fabián Lorenzini. Este juez acaba de hacer una cosa que es casi una especie de segundo round de la estafa, ¿no? Porque acá tengo los papeles, ¿sí? Aquí los tienen. No los voy a aburrir tampoco con el papelerío, pero algo raro es que los apellidos de las tres familias que manejan el imperio Vicentín son los Padoan, los Nardelli y los Vicentín, justamente. Bueno, el juez de la quiebra reconoció como deudas legítimas y que tienen derecho a cobrar a las deudas de la familia. O sea, el directorio, donde están los que están siendo acusados de estafa en Rosario, homologó como deudas auténticas cosas y facturas que presentaron gente de apellido Padoan, Nardelli y Vicentín. O sea, se están pagando a sí mismos. O sea, con la poca plata que queda, se van pagando a sí mismos. Mientras tanto, al Banco Nación, que es el banco al cual le deben 300 millones de dólares, vinieron y le dijeron, miren, ¿saben qué? Les vamos a pagar solamente el 30% y el no sé cuántas cuotas. Creo que me dijeron 100 años. Yo quiero creer que no son 100 años, pero me dijeron años y años y años de cuota para pagarle al Banco Nación. Así de grosero es todo. Por eso yo les digo que es increíble que por defender a los estafadores hubo marchas. Recuerden que hubo gente que en pleno coronavirus, cuando no existía la vacuna, salieron a pedir que no tocaran Vicentín, ¿sí? Una empresa manejada por estafadores que se habían llevado la plata y los salieron a defender como si fueran próceres de la patria. La estafa, muchachos, continúa.
Señor Godoy Vélez, ¿qué le pasó a esta chica que era una modelo, Sol Acuña, que ahora hoy es la dueña va a tener que pagar? de la marca, Rapsodia. es una de las dueñas de la marca Rapsodia. Planteó la inconstitucionalidad y pidió una medida cautelar respecto del impuesto a las grandes fortunas, y el juez contencioso administrativo Pablo Caicials, por supuesto, le rechazó la medida cautelar. Eso es lo que hizo Tevez también, que no quiso pagar. Lo hicieron mucho. Y Batistuta. Y Batistuta y las hijas de Tevez no era el jugador del pueblo. Bueno, esas cosas pasan. Bueno, la cuestión es que entre las cosas que alegó, algunas, la verdad, bastante insólitas en el escrito de demanda, es que este impuesto no cumplía con, digamos, algunas cuestiones básicas de la teoría de los impuestos y de lo que nuestra Constitución establece, que es establecer los impuestos que no sean confiscatorios y contemplando la capacidad contributiva de quien tenga que pagar el impuesto. Ahora, si el impuesto a las grandes fortunas no contempla la capacidad contributiva, claro, decime cuál. Claro. La verdad que hasta mal planteado estuvo, por supuesto lo rechazaron porque ahora, además... pero es ahí, lo rechaza, lo puede apelar. Sí, lo puede apelar. Y lo puede seguir demorando. A ver, lo que rechazó el juez por el momento es la medida, el pedido de medida cautelar, primero que nada porque... Está bien, pero ¿cuándo se hace efectivo el pago? Si vos te lo rechazan, vos presentás una cautelar, te la rechazan, apelás y mientras tanto no garpás. No, depende, no es así. Vos tenés la obligación de pagar, pero podés elegir no pagar y tiene que venir el Estado, la FIP en este caso, con su poder de policía a golpearte la puerta y decirte, señor, Claro. págueme lo que me debe. Ahora, eso sí demora muchísimo tiempo. Exacto. Lo que es la teoría en materia impositiva rige la regla solve et repet, que significa primero pague y después reclame. ¿Sí? Ahora, en todos lados. Es la misma en todos lados. Pague y después chille, sí. En la práctica lo que sucede es que no lo pagan porque lo tienen judicializado, pero deben... pero le acumula intereses para pero que... claro, deben intereses porque no tienen derecho para que a no por lo pagar. menos no le convenga. Además, ya son unos cuantos los casos que se van acumulando donde esto fue rechazado una y otra vez. La verdad que si hay, como decía anteriormente, un impuesto que contempla la capacidad contributiva, es este. Doctor Salemi, ¿no se sabe nada todavía del resultado de la biopsia de Cristina? A ver, Rolando, según lo que teníamos en el parte médico oficial que había sido emitido el día posterior a la cirugía, en el transcurso de la semana pasada íbamos a tener novedades de lo que fue a prima facie, a la observación directa. Sí, decían que era benigno. Exacto, de características benignas. Todavía no tenemos información oficial de la biopsia, del análisis de lo que se le extrajo a la vicepresidenta, de este famoso pólipo y obviamente de todo el sistema reproductivo que le fue extraído en la cirugía. ¿Te parece rara la demora? ¿Se pasaron de entusiastas a decir que iba a estar en una semana? Yo creo que fue apresurado, de entusiastas. Generalmente demoran 2 semanas las biopsias, ¿sí? Entonces estaríamos en un tiempo prudencial. Deberíamos tenerlo la semana que viene, sin lugar a dudas. ¿Están subiendo los casos de COVID en Argentina a nivel preocupante o todavía no? A nivel preocupante no, están subiendo, pero a ver, ya generó cierta preocupación. De hecho, salió a hablar la ministra de Salud, Carla Bisotti, diciendo estamos teniendo una leve alza, por favor vacúnense. Propuso vacunar a la gente en 2 o 3 recitales que se van a transcurrir durante el fin de semana, que la verdad que es una muy buena medida. Es una medida de accesibilidad a la vacuna que la verdad que es interesante, comparándonos y siempre mirando con el espejo de lo que está pasando en Europa, que la verdad que la están pasando bastante mal. Y un detalle no menor, la Agencia Europea de Medicamentos acaba de aprobar una píldora, que se llama Molnupiravir, para tratar a pacientes añosos que no necesitan oxígeno y que pueden desarrollar enfermedad grave. Es una aprobación de emergencia con este antirretroviral para tratar de controlar la enfermedad y el brote que están teniendo en Europa. ¿Puede haber peligro en las fiestas o en las vacaciones a este ritmo de contagio que por ahora es bajo? Por ahora es bajo, pero si lo comparamos con el año pasado, puede haber peligro. El año pasado estábamos más o menos al mismo nivel. Lo único que no teníamos... O sea, la primavera es la temporada baja. Siempre la primavera es la temporada baja. Las temporadas altas que ya hemos visto desde el inicio de la pandemia hasta ahora son el invierno y el verano.
Pero el verano, ¿por qué? Si se supone que está más abierto, ¿es por la circulación de gente? La circulación de gente y el uso de los aires acondicionados en los ambientes cerrados. Eso es algo que sí se está, se está haciendo hincapié que no se usen aires acondicionados en ambientes cerrados. Lo que pasa es que vos tenés días como mañana pasado con 34, 36 grados, ¿qué haces? Claro. Te encerrás con aire acondicionado. Te bancás el calor. El tema es que hay que bancarse un poco el calor y ventilar los ambientes.